Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy aquí vamos a darles el tema 2 de la unidad 1. Vamos a iniciar con la etapa precientífica. Ya en el tema 1 vimos el concepto de psicología y algunos elementos que nos permiten dar generalidades para ir entendiendo pues por dónde vamos a abordar a la psicología. Y vamos a iniciar en nuestra línea del tiempo con la etapa precientífica. Esta etapa precientífica, nos va a permitir que clarifiquemos muchos aspectos que son parte del origen de esta ciencia. Vamos a ver cómo a partir de su rama con la filosofía se va justificando poco a poco todo su desarrollo. Y en este momento vamos a clarificar, sí les recomiendo que esta parte de las vertientes de la psicología, que son dos enfoques, filosófico y médico-biológico, que los vamos a tratar de entender ahorita en un primer momento para que puedan ubicarse por qué vamos a iniciar con la etapa precientífica. Aquí debes reforzar leyendo la página 18 del libro digital de psicología, el que ya se te dio al inicio de la unidad, para que vayan reforzando. Pueden hacer lectura y investigación. Entonces vamos a iniciar. Estas dos vertientes de psicología, la filosófica y la médico-biológica, tienen una razón de ser. Vamos a iniciar primero con la filosófica. Aquí tenemos, para empezar, que es la etapa de los principios filosóficos de los socráticos y de los pensadores de la Edad Media y el Renacimiento. Aunado a esto se integran los avances de la psicología experimental en sus inicios, pero siguiendo con el esquema teórico de esta orientación filosófica. Es por ello que se considera que la psicología surge desde sus inicios a partir de la filosofía. Vamos a ver en este bloque, quiero que les quede bien claro, esta etapa precientífica abarca la época antigua, la Edad Media y el Renacimiento. Y vamos a ver solo algunos que han sido seleccionados para nuestro estudio en este curso. Hay muchos filósofos, hay muchos de los cuales pudimos haber elegido a otros, pero estos en especial dieron esos aportes que fueron más significativos. De alguna manera la psicología los consideró para tenerlos en cuenta y poderlos tener como base para los fundamentos que necesitaba de la filosofía y posteriormente irlos manejando en el trayecto de su desarrollo. Y aquí, en la época antigua, les vuelvo a insistir, son época antigua, Edad Media y Renacimiento. En la época antigua vamos a revisar a Platón, Sócrates y Aristóteles. Aquí ya vieron que hay maestro y discípulos y aquí vamos a ir entendiendo cómo sus bases teóricas de estos filósofos pues fueron herramientas necesarias para el origen de la psicología. Luego vamos a ver en la otra etapa, en la Edad Media. Aquí tenemos a Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y Philip Melanchthon. Ellos son quienes nos van a ayudar en la Edad Media a clarificar elementos claves que la psicología retoma en este momento en que la psicología era considerada como algo demasiado fuera de contexto científico. En la Edad Media empiezan a clarificarse algunas cosas. Van a ver más adelante por qué decimos esto. Y es en donde empiezan esos conceptos de locura, ¿sí? En donde las personas que estaban un poco desfasadas de sus mentes, pues eran castigados, eran acorralados o escondidos porque no se entendía, ¿verdad? Y de ahí empiezan a decirle, esos son unos locos. Hoy en día la palabra locura, loco, loca, no se utiliza para referirse a personas que tienen algún desequilibrio o alteración de sus pensamientos o emociones. Y tenemos en la última etapa que vamos a ver en este aspecto filosófico, el Renacimiento. El Renacimiento nos va a marcar una estructura clave en el desarrollo de la psicología, sobre todo con los aportes de René Descartes, Christian von Wolff, John Locke, Augusto Comte, Ernest Heinrich Weber, Gustav Fichtner y Francis Galton. Ellos son quienes empiezan ya con aspectos sumamente interesantes relacionados con la psicología y que nos van a clarificar cada vez más el acercamiento hacia la cuestión de ser ciencia. Y luego viene el otro enfoque que no debemos de perder de vista.
el médico biológico o médico biológica también. Es parte de la perspectiva positivista de Augusto Comte, corriente que posteriormente daría paso al surgimiento del conductismo, la Gestalt, psicología genética y el psicoanálisis, entre otros. Y bueno, se darán cuenta de cómo primero surge la palabra de psicología, luego las primeras propuestas para que pudiera ser ciencia, a partir de que no todo era abstracto, sino que había cosas que se podían comprobar y demostrar, y empezaron las primeras propuestas. Acuérdense que después de la Edad Media, la única validación que se le da a la ciencia es si se utiliza el método científico. Entonces, todas aquellas que no utilizaban el método científico no entraban para tener la categoría de ciencia. Es por eso que la psicología no solamente se quedó en el parámetro abstracto como la filosofía, sino que había cosas a nivel de la mente y del comportamiento que podían ser demostrables, podían ser observables y se podían usar métodos de experimentación. Es por eso que esto le da el auge y el toque a la psicología para convertirse en ciencia. Sí retoma algunos elementos del método científico. Entonces aquí vayan a clarificando estas ideas porque esto es la clave. Recuerden, las dos vertientes, la filosófica y la médico-biológica. La filosófica, que va a ser el origen a partir de la filosofía, que se sustenta en 3 épocas, que es la Edad Antigua, la Edad Media y el Renacimiento. Y el aspecto médico-biológico es aquel que va a darle todo el aspecto más de valor cuando se retoma el método científico. Y aquí les hicimos unos esquemas representativos, obviamente ustedes, esa es una síntesis muy concreta, pero ustedes al leer el material que corresponde al tema 2 de la unidad 1, cuando estén leyendo a Sócrates, a Platón y a Aristóteles, y bueno, ustedes tuvieron ya clases de filosofía, tuvieron 2 cursos, tuvieron filosofía 1 y filosofía 2, así que esto es recordar, es un repaso general. No vamos a darles la vida de Sócrates, ni de Platón, ni de Aristóteles, porque ustedes ya lo vieron. Nada más quiero que rescatemos los aportes a la psicología. Recuerden los siglos en los que se da origen. Sócrates, siglo 5 a.C., Platón, siglo 5 y 4 a.C. y Aristóteles, siglo 4 a.C. Entonces aquí hay sus aportes más significativos que tuvo cada uno. Luego pasamos a Sócrates, por ejemplo. ¿Qué aporte dio a la psicología? El diálogo. El diálogo va a permitir que los individuos tengan esa interacción que les va a permitir después razonar, hacer preguntas, el cuestionamiento, generar tus propias ideas, la creatividad, el conocimiento abstracto, el conocimiento concreto, etc. El cuestionar, ¿sí? El hacer preguntas, el dudar. Las dudas, las inquietudes, el desconfiar, todos esos elementos posteriormente van a ser retomados y que ya venían desde Sócrates para analizarlos en la psicología. Luego viene la introspección. Si ustedes leyeron y lo vieron en sus cursos de filosofía, la introspección es ver hacia adentro. ¿Qué decía Sócrates? Había que ver dentro del sujeto para poder entender a qué se debía que contestara o no las preguntas que él le hacía a las personas. Entonces aquí esos elementos a la psicología le interesan y van a ver más adelante por qué esto empieza a dar auge. Luego tenemos a Platón. Ya Platón, desde que empezó a plantear la cuestión de las ideas, habló de un mundo interno y un mundo externo y fue el primero que empezó a hablar de sentimiento. Entonces, a la psicología le interesa el aporte que dio a las emociones, a las sensaciones, al raciocinio, a las ideas y a los pensamientos. Esto se retoma de él desde las bases filosóficas para después poderlo explicar y fundamentar en el ámbito de la psicología. Y luego tenemos a Aristóteles. También Aristóteles aquí, el aporte que dio a la psicología fueron los procesos mentales, la conducta humana y animal, y fue el pionero en el empirismo. ¿Qué es el empirismo? Bueno, es aquel que aprende por medio de la experiencia. Acuérdense que en las primeras etapas de los filósofos, pues todo se decía que el aprendizaje era por las experiencias que se tenían. Y él fue el pionero, Aristóteles, en empezar a hablar de empirismo. Vamos a ver más adelante otros que también hablan de empirismo y de otros elementos que le van agregando para que esto a la psicología pues también nos interesa. Porque ¿qué creen que van a descubrir? Bueno, más adelante van a descubrir que no solamente aprendemos por la experiencia, ¿sí? Bueno, luego vamos a ver, Edad Media. Ya estamos en la otra etapa. ¿Cuántos filósofos vimos en la Edad Antigua? 3, nada más, ¿sí? Platón, Aristóteles y Sócrates. En Edad Media vamos a ver otros 3.
que son Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y Philip Melanchthon. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ellos posiblemente los vieron en Filosofía 2. Aquí ellos son los que empiezan a dar ya una pauta más significativa. Por ejemplo, Agustín de Hipona, él da el aporte a la psicología fueron las emociones, sensaciones, la espiritualidad y las creencias. Porque las personas creen, porque las personas tienen fe, porque si ustedes se fijan, Agustín de Hipona era un religioso. Entonces él empieza a dar esa fundamentación desde la religión para justificar este tipo de aspectos. Luego Tomás de Aquino, también religioso, él habla de espiritualidad, de creencia, de fe, de devoción, de la moral, de la ética, el hombre ser espiritual y creyente. Aquí, pues más adelante vamos a entender por qué las personas se hacen fanáticas, por qué las personas se obsesionan, por qué las personas creen en los milagros, por qué las personas se agarran de un simbolismo, ya sea Dios o algún objeto representativo, para tener una creencia, para tener una fe. Vamos a entender a qué se debe todo esto. Esto ya lo empezaba a notar Tomás de Aquino en la Edad Media, fíjense. Y luego tenemos a Philip Melanchthon, filósofo, que él empieza a decir que hay algo que se tiene que hacer. Y él es el que crea la palabra psicología. Ese es un punto bien importante. En el año de 1550 se crea la palabra psicología. ¿Se acuerdan que les dijimos que investigaran sus raíces griegas? ¿Sí? Psico, ¿qué significa? Y logia, psico, mente, logia, estudio. Entonces él dijo, es que hay algo que se tiene que hacer para estudiar la mente. Y entonces psicología es el estudio de la mente, es su raíz etimológica. Y esto lo hizo por primera vez Philip Melanchthon en la Edad Media. Ya empieza con estas inquietudes filosóficas, pero que justifican la creación de una posible nueva ciencia. Luego nos vamos con el Renacimiento. Aquí en el Renacimiento vamos a ver a cuatro importantes y destacados filósofos: René Descartes, Christian von Wolff, John Locke y Augusto Comte. ¿Qué vamos a ver con ellos? Igual, años y siglos, seguramente algunos de ellos los vieron en Filosofía 2. Tenemos el aporte, aquí les hice una síntesis muy pequeñita de lo que ellos ven, y el aporte a la psicología. Fíjense cómo hay la coincidencia. Por ejemplo, René Descartes nos da aporte de las dudas, los pensamientos, la conciencia, las pasiones y las emociones. Christian von Wolff demuestra que la psicología es práctica, sencilla y demostrable. Ándeles, ahí está el primer punto donde él dice, esto puede ser demostrable. Y empieza a hacer experimentos desde ahí, en sus inicios. Y luego John Locke habla del empirismo y del aprendizaje. Él sí dice una cosa un poquito descabellada al inicio, cuando dice que somos la tabula rasa, que nacemos en blanco, que somos como una hoja en blanco. Pero ahora ya sabemos que no. Pero bueno, él dijo en su momento que aprendíamos por medio de la experiencia y teníamos ciertas facultades para aprender. Pero ahora sabemos que no nacemos en blanco y que hay muchas cosas que podemos nosotros entender. Entonces, aquí vamos a pasar al siguiente punto. Tenemos el Renacimiento, ¿sí? Tenemos el Renacimiento que nos va a señalar el inicio de lo contemporáneo, a Ernest Weber, Gustav Fichtner y Francis Galton. Aquí vemos a Ernest Weber que él aporta a la psicología como ciencia, sensaciones y percepción. Luego a Gustav Fichtner tenemos conciencia, sensaciones y emociones. Luego a Francis Galton tenemos la inteligencia desde la perspectiva biológica y la adaptación, comportamiento y rasgos de personalidad. Entonces vamos a partir de que ya tienen ustedes claro qué pasó en la Edad Antigua, en la Edad Media y en el Renacimiento. Estos son las 3 etapas que en este tema 2 vamos a enfatizar, para pasar luego al tema 3, donde ya vamos a entrar ya cuando la psicología ya empieza a ser puesta en la mesa para señalarse como ciencia. ¿Y qué actividad tenemos para este tema 2? Tenemos 5 puntos. ¿En qué consisten las vertientes biológica y psicológica? Expliquen con sus palabras. Van a leer el libro, van a checar esta explicación y van a poner con sus palabras. ¿Cuáles son los filósofos de la etapa antigua? Menciona generalidades importantes de cada uno en cuanto a sus aportes filosóficos. 3. ¿Cuáles son los filósofos de la Edad Media? Y menciona generalidades importantes de cada uno en cuanto a sus aportes filosóficos. ¿Cuáles son los filósofos del Renacimiento? Y menciona generalidades importantes de cada uno en cuanto a sus aportes filosóficos. Y por último,
¿Qué aprendiste de este proceso histórico que muestra el desarrollo del origen de la psicología? Menciona tu opinión de forma amplia. Recuerden que después de todas las actividades que hagan, cualquier actividad que hagan, siempre ponen su comentario de aprendizaje. Ese va a ir aparte de esto, aparte. Ya terminaron todo, le ponen su comentario de aprendizaje. Eso es personal. Y tienen que seguir respetando los lineamientos. Aquí están todos los lineamientos con los cuales van a entregar los trabajos. Esto es para siempre y para todo el semestre, para todas las actividades. Y se las vuelvo a recordar aquí, ¿sí? Y esta parte del tema 2 es de la 18 a la 23 en el libro digital. Las actividades que están en el libro se suben en otro archivo en el campus. Ya se fijaron, no confundan. Hubo algunos de ustedes que confundieron. Entonces, unas son las del libro digital, las que vienen ahí, que se van a juntar en un solo archivo, va a tener su espacio en el campus. Y ahí va a decir, sube aquí las actividades del libro digital. Eso es aparte. Y esta actividad que vimos aquí, esta actividad se va a subir en donde diga, ¿sí? Sube tu actividad del video clase, ¿sí? Este es el video clase del tema 2. Ahí vas a subir esta tarea. Repito nuevamente, hay que entregar en las fechas establecidas. Yo les pongo una fecha de entrega, una fecha que ya puedes subir y otra fecha que dice el límite. El límite es hasta el 30 de agosto. Pero ya desde que la pueda subir, súbanla. No se esperen, no se llenen de tareas, no junten todo, súbanlo. Aparte les quiero hacer una observación. Yo solicité a los jefes de grupo que hicieran sus equipos de 4 personas porque ya en este tema ya necesito los equipos para asignarles un tema para trabajo. Así que los equipos necesito que ya manden su equipo al jefe o jefa de grupo para que ellos me lo manden. Hay un grupo que ya cumplió, pero hay otros 2 que no han hecho nada, no me han dicho nada y yo ya urge. Esto tienen de límite hasta el miércoles, ¿sí? Este miércoles. Ahora, si hay solicitud de una asesoría, las voy a dar a partir del miércoles en adelante, porque voy a tener por ahí unos exámenes extemporáneos, así que con eso me despido para que cumplan y si requieren una sesión, ahora sí nuestras sesiones van a durar 1 hora o 2, lo que sea necesario. Ya tenemos esa flexibilidad, ¿sí? Muy bien, entonces con esto pues les agradezco mucho.